Mi nombre es Juan Diego Carrera Rivero y hoy vengo a hablarles sobre el cráneo, esa compleja estructura ósea que protege el cerebro, y entenderemos su anatomía esencial para interpretar de manera efectiva las imágenes radiológicas. El cráneo se divide principalmente en dos porciones: el neurocráneo o bóveda craneal, que alberga y protege el encéfalo, y el viscerocráneo o esqueleto facial. El neurocráneo está formado por 8 huesos, siendo los más visibles el frontal, los 2 parietales, los 2 temporales y el occipital. Estos huesos planos son cruciales para la protección. El viscerocráneo incluye huesos importantes como el maxilar y el mandibular. Las características articulares claves del cráneo son las suturas. A diferencia de las articulaciones móviles, estas son articulaciones fibrosas, específicamente sin fibrosis, que con el tiempo se osifican, que es sinostosis. Las 3 suturas principales que veremos en la radiografía son la sutura coronal entre frontal y el parental, la sutura sagital entre los 2 parietales y la sutura labdoidea entre el parietales y el occipital. Su aparición dentada es un rasgo distintivo. En una radiografía, los huesos del cráneo, al ser densos, se ven de color blanco o radiopaco. La coleta craneal se presenta como una capa uniforme, pero con variaciones de grosor. Las suturas aparecen como líneas radiolúcidas, o sea, más oscuras e irregulares, que separan los huesos. Es crucial no confundirlas con líneas de fractura. Las fracturas suelen ser una línea radiolúcida más nítida, sin el patrón dentado. Otras estructuras clave para identificar incluyen la silla turca, donde se asienta la hipófisis, y las cavidades aéreas, como los senos paranasales, o sea que son los frontales y los maxilares, que se ven muy radiolúcidos, o sea negros. La identificación de los huesos del neurocráneo y el viscerocráneo, la correcta distancia de las suturaciones como articulaciones fibrosas normales, y el reconocimiento de la densidad ósea, que permite una correcta interpretación radiológica del cráneo. El viscerocráneo, que no hemos hablado muy detenidamente de él, es la parte del cráneo que sostiene la estructura de la cara. Consta de 14 huesos, 2 maxilares superiores, 2 cigomáticos, 2 nasales, 2 lagrimales, 2 palatinos, 2 cometes inferiores, un búmer y una mandíbula inferior. La mandíbula inferior es el único hueso móvil del cráneo. También al evaluar el cráneo podemos encontrar variaciones anatómicas normales que no deben confundirse con patologías. Una de las más comunes son los huesos wormianos o huesos suturales. Estos son pequeños huesos accesorios que se desarrollan dentro de las suturas craneales, siendo más frecuentes a lo largo de la sutura labdoidea. Su presencia es una variación normal del desarrollo y se distingue de las fracturas porque suelen tener bordes escleróticos, o sea, densos y lisos, y generalmente son bilaterales. Acá pueden ver unas imágenes del hueso wormianus. A la hora también de tomar una radiología de cráneo hay diferentes posiciones. Está la posición AP, que es una posición boca arriba.
está una posición lateral, que es con el cráneo hacia un lado. También hay diferentes posiciones, como unas especiales que son como la cartwheel, que es una posición que usted tiene que tener la cabeza pegada a la máquina, al cuadro, con la nariz tocando, pero sin tener todo al frente. Y listo, eso es todo. Muchas gracias. Adiós. Hola a todos, mi nombre es Jimena y en este video voy a dar respuesta a las preguntas que me corresponden. Pregunta 1. ¿Cuáles son los lineamientos de dosis anuales equivalentes según la normativa Colombia, la ISRP y la IAEA? En esta pregunta se comparan los valores de 3 normativas diferentes. En general, todas coinciden en que la dosis efectiva para un trabajador adulto no debe superar los 20 mcv sobre el año y en promedio durante 5 años y no más de 50 smv en un solo año. Para el cristalino, la normativa colombiana mantiene el límite antiguo, 150 mcv sobre año. Para la IAEA y las guías más nuevas de la ISRP lo rodean a 20 mcv sobre año, y para piel y extremidades las 3 normativas coinciden en 500 mcv por año. Esta comparación es importante porque muestra cómo han evolucionado los límites de seguridad para proteger mejor a los trabajadores expuestos. Pregunta: si me da una tasa de dosis absorbida de 0,33 mgI sobre hora, ¿cuál es la dosis equivalente y la dosis efectiva en piel? Primero se convierten las dosis absorbidas en equivalentes. Como la radiación es gamma, usamos WR igual a 1, así que 0,3 mgE sobre H es igual a 0,3 mcv sobre H. Luego calculamos las dosis efectivas usando el factor de tejido de la piel, que es 0,01, y luego multiplicamos 0,33 por 0,01 y obtenemos 0,0033 msv sobre H. La idea es demostrar cómo una dosis localizada aporta muy poco a la dosis efectiva total del cuerpo. Siguiente pregunta. Si un trabajador recibe 2.300 mR sobre H, equivalente a 23 mgI sobre H, ¿cuál es la dosis total en 15 minutos? Aquí convertimos 15 minutos a 0,25 horas. Multiplicamos la tasa 23 mgI sobre H por 0,25 horas y da 5,75 mgI. Como es radiación gamma, la dosis equivalente es también 5,75 msv. Esto muestra que incluso en tiempos cortos, si la tasa es alta, la dosis puede ser significativa. Si un padre está en una sala de fluoroscopia a un nivel de 500 mR sobre H, ¿cuánto tiempo puede permanecer si el límite es 50 mR? Primero se pasa toda a las mismas unidades. 500 mR sobre H equivalente a 5 mg sobre H. Y el límite permitido es 0,5 mgI. Dividimos 0,5 entre 5 y nos da 0,1 horas.
que equivale a 6 minutos. Esto demuestra por qué se recomienda que los acompañantes permanezcan el menor tiempo posible cerca del as. Siguiente pregunta. Si se mide un MSB sobre H a 3 metros, ¿cuál será la dosis a 1 metro, 40 centímetros y 20 centímetros? Aplicamos la ley del inverso del cuadrado, que dice que la dosis aumenta cuando nos acercamos a la fuente. La fórmula es D2 igual a D1 por, abrimos paréntesis, R1 sobre R2, cerramos paréntesis, elevado a la 2. A 1 metro, la dosis sube a 9 MSB sobre H, a 40 centímetros sube a 56,25 MSB sobre H y a 20 centímetros llega a 225 MSB sobre H. Esto demuestra claramente lo rápido que se incrementa la radiación al acercarse a la fuente. A estas tasas se cumpliría el lineamiento anual permisible de 20 MSB. La respuesta es no. A 1 metro el lineamiento se alcanza a un poco más de 2 horas, a 40 centímetros en unos 21 minutos, a 20 centímetros en apenas 5 minutos. Esto sirve para entender por qué mantener distancia es una de las medidas de protección más importantes. Luego se calcula que para mantenerse dentro del lineamiento durante un año laboral de 2000 horas, se tendría que estar aproximadamente a 30 metros de la fuente. En conclusión, todas estas preguntas muestran la importancia de conocer las unidades de dosis, factores de ponderación y la ley del inverso del cuadrado para proteger tanto a los trabajadores como al público. La radioprotección se basa en aplicar correctamente tiempo, distancia y vigilancia, siguiendo siempre la normativa vigente. Cordial saludo, mi nombre es Emilio José Vargas Ducuara. El día de hoy voy a exponerles lo que son las preguntas 8, 2, 8, 15 y 16 de la NETSO. Para empezar, la pregunta 2 nos dice que tenemos que realizar una infografía sobre los organismos internacionales y nacionales de protección radiológica existentes. Para empezar, los de protección radiológica internacionales, uno de los primeros es el ICRP, que se le conoce como Comisión Internacional de Protección Radiológica. Este cumple con la función de recomendar y emitir recomendaciones globales sobre límites, dosis y principios de la radiación, es decir, pues emitir justificaciones, optimizar y tener límites sobre las dosis de radiación. La importancia es que esta es la base de la mayoría de normativas globales. El segundo es la UNCEAR, que este es el Comité Científico de la ONU sobre los efectos de las radiaciones anatómicas. Este cumple con la función de evaluar efectos biológicos en la radiación a nivel mundial. Como ya sabemos, la ONU es una de las principales organizaciones las cuales vigila lo que sería la protección mundial. Este cumple con la importancia, como ya dije, de evaluar lo que sería la radiación en todo el mundo, como también informar y fundamentar el trabajo de la ISRP. La siguiente es la IRPA, Asociación Internacional de Protección Radiológica. Esta cumple con la función de agrupar profesionales de área, organizar el principio del Congreso Mundial de Protección Radiológica. Es decir, que este lo que busca es agrupar a la mayoría de los profesionales que son experimentados en lo que sería la radiación. ¿Para qué? Para poder lograr como métodos de protección, como que sería minimizar, evaluar y todo eso para pues, las personas que trabajan con esto que sería la radiación. Otra que sería la OIEA o la IAE, que son organismos internacionales de energía anatómica.
Este cumple con la función de establecer normas de seguridad radiológica y nuclear. Produce el Safety Standard Service, que es la guía operativa y global. Y este es lo que hace supervisar programas de seguridad en medicina, industrias y energías. O sea que prácticamente lo que hace es vigilar cualquier lugar lugar que maneje lo que sería la radiación. Y ya tenemos las organizaciones las organizaciones nacionales, que para empezar tenemos el Ministerio de Minas y Energía, que esa es una entidad responsable del control nuclear y de la radiactivo en Colombia. Este es lo que hace supervisar instalaciones radiactivas como a nivel industrial, médico y de investigación. Como también tenemos el Ministerio de Salud y Protección Social, este cumple con la función de regular el uso de radiaciones ionizantes en medicina. Este trabaja con lineamientos del ICRP, la OMS y la OIEA. Como ya les son organizaciones las cuales vigilan y evalúan lo que serían las radiaciones o las cosas que manejan radiactividad. Otra sería la Agencia Nacional de Minería, la ANM. Esta cumple con el control de material radiactivo natural y fuentes asociadas a la minería. Como también lo que sería la INVIMA. ¿Qué es la INVIMA? Es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, la cual busca regular equipos de rayos X y dispositivos médicos que emiten radiación. La siguiente pregunta nos dice que tenemos que realizar una infografía teniendo en cuenta la publicación de ICRP 84, la cual son recomendaciones fundamentales para la protección radiológica de trabajadora en estado de gestación. Para empezar, tenemos que tener en cuenta qué debe hacer la trabajadora. La trabajadora debe poder notificar su embarazo de manera confidencial o voluntaria, tan pronto lo desee. Esto lo más pronto posible permite que el servicio de radioprotección pueda aplicar medidas adecuadas. Es decir, que mientras más rápido pronuncie su estado de embarazo, más rápido se logrará un desarrollo para esta persona. La siguiente es qué debe hacer el empleador o servicio de RP. El servicio de RP debe realizar una evaluación de riesgos de puestos y áreas antes y después de la declaración, ofrecer dosimetría apropiada, o sea, dosímetro, es dosímetro adicional en el exterior del delantal o estimación mediante modelos, y si se procede, dosímetros abdominal para estimación fetal, o sea, revisar lo que sería el feto o el desarrollo del feto. Como también adaptar o reubicar tareas si la evaluación muestra riesgos de exceder las dosis adecuadas. Como también proporcionar asesoramiento médico radiológico y registro de las dosis mensual si está indicado. O sea, prácticamente hacer un seguimiento y un cambio para esa trabajadora. Como también qué medidas prácticas de protección podemos utilizar. Para una mujer en estado de gestación siempre sería mantener la justificación y optimización de toda práctica radiológica. Es también recomendado que no cumpla funciones, ya que esto puede afectar el desarrollo del feto. Usar blindaje local y mantener distancia y tiempo bajo control por el principio ALARA. Evitar la participación en procedimientos con altas dosis, como ejemplos de terapias radiactivas, salvo que no sea evitable. Como también revisar y documentar controles administrativos de rotación. Por decir así, tener que revisar y documentar cualquier anomalía que suceda. La siguiente sería monitoreo y registro. ¿Qué quiere decir esto? Como ya lo dije antes, se tiene que obtener un monitoreo sobre esta fase del desarrollo del feto, como también registrar dosis acumuladas y estimada del feto. Puede que lo haya afectado o puede que no, dependiendo de cuántas dosis se haya expuesto. Informar mensualmente a la trabajadora sobre su registro de dosis si las regulaciones lo requieren. Mantener comunicación transparente y apoyo psicológico si la trabajadora lo solicita. O sea, hacer tipo un seguimiento para poder gestionar que la trabajadora se encuentre en buen estado. En casos especiales, el procedimiento con radionúclidos y terapias normalmente se puede evitar o reubicar a la trabajadora. La administración terapéutica suele estar contraindicada en embarazos salvo urgencia vital, como también exposiciones accidentales, como evitar
o evaluar dosis fetales, como también que no se le recomienda, si tiene alguna sospecha de embarazo, no se le recomienda utilizar pacientes. No se le recomienda utilizar pacientes o maquinaria la cual produzca una dosis de rayos X muy alta. Como también evitar que entre zonas radiológicas, pero también se debe asesorar o ofrecer un asesoramiento médico y psicológico para la ayuda de esta. La pregunta 15 nos dice que en protección radiológica, en radiología pediátrica, especifique si las afirmaciones son ciertas. La primera afirmación nos dice, ¿existe un umbral preciso para los efectos estocásticos? Eso es falso. ¿Por qué? Los efectos estocásticos como el cáncer y las mutaciones hereditarias no tienen umbral conocido. Se considera que cualquier dosis, por pequeña que sea, conlleva un riesgo probabilístico que aumente a medida que aumente la dosis, o sea, puede afectar el desarrollo. La severidad no depende de la dosis, solo la probabilidad. La 2 nos dice, en los efectos deterministas radioinducidos, la severidad del efecto aumenta al aumentar la dosis. Esto es verdadero, ya que los efectos deterministas, también llamados reacciones tisulares, tienen un umbral en el efecto que aparece únicamente cuando se supera una dosis mínima. Y la severidad es, por ejemplo, el grado de eritema, la catarata, quemadura o necrosis, ya que esto puede aumentar conforme aumenta la dosis por encima del umbral. O sea que mientras más grande sea la dosis, más afectaciones tendrá. El riesgo de la tercera es el riesgo de radiación en niños de 2 a 3, es 2 a 3 veces menor que en adultos de más de 45 años. Esto es falso, ya que es lo contrario. Los niños son más radiosensibles que los adultos, ya que tienen su piel más delicada, son más débiles a la exposición de estos rayos, ya que su riesgo de desarrollar cáncer es inducido es de 2 a 3 veces mayor que un adulto, incluso más que en algunos órganos. O sea que sus probabilidades de padecer cáncer es mucho más mayor que el de un adulto. Esto se debe a la mayor velocidad de división celular, tejidos en desarrollo y mayor esperanza de vida para que parezca un efecto estocástico. La cuarta dice, las lesiones en piel y las opacidades en cristalino son efectos deterministas de radiación. Esto es verdadero, ya que ambos son efectos deterministas, o sea, reacciones tisulares, las cuales cuentan con lesiones en la piel, como ya dije, eritema, descamación, ulceración y necrosis, que estas requieren superar umbrales de alrededor de 2 a 3 dosis mayores en adelante, como también lo que es las opacidades y cataratas en cristalino, ya que esos son efectos deterministas con umbral, aunque este ha sido revisado a valores más bajos por ICRP, aproximadamente 0.5 rayos. O sea, pues lo que sería para exposiciones agudas o prolongadas, es decir, que mientras más prolongadas o agudas sean los rayos, puede que hayan daños en lo que sería partes de la piel o opacidad del cristalino. La pregunta 16 nos dice que en protección radiológica, en examen PET-TEC, especifique si las siguientes afirmaciones son ciertas y explique su respuesta. La primera afirmación nos dice, el uso más frecuente de las exploraciones de PET-CT es para diagnóstico neurológico. Esto es falso, ya que el uso principal de PET-CT no es neurológico, sino oncológico. Esto quiere decir que más del 80 al 90% de las exploraciones PET-CT se realizan para detección, estadificación, evaluación de respuesta y seguimiento al cáncer. El PET neurológico existe, por ejemplo, en estudios con FDG, en epilepsia o demencias, pero representa una pequeña proporción de las solicitudes clínicas. Como también el uso frecuente de PET-CT no, es oncológico, no neurológico. La segunda nos dice, la razón para combinar ambas tecnologías es la necesidad de utilizar la exploración PET para realizar correcciones de atenuación sobre la exploración. Esto es falso,
ya que la afirmación está al revés, o sea, la combinación PET-CT se hace para realizar corrección de atenuación del PET usando la imagen CT, no al revés. O sea, inicia siempre en PET, no en CT a PET. Esto lo que hace es fusionar, como también es fusionar información funcional, o sea que el PET con anatomía y CT mejorando localización y precisión diagnóstica, como también reducir tiempo de adquisición y mejorar la calidad de imagen. En conclusión, sería que es cierto que se usa la CT para corregir la atenuación, pero no utiliza el PET para corregir la CT. Por tanto, la afirmación es falsa. Y la tesis nos dice que las medidas de protección radiológica que necesita el PET son diferentes de las requeridas para una instalación de medicina nuclear convencional. Esto es verdadero, ya que sí son diferentes principalmente debido al tipo de radionúclido utilizado, ya que si el PET utiliza radiofármacos emisores de positrones como 180 FDG, cuando un positrón se aniquila con un electrón, produce dos fotones de 511 keV, que son mucho más energéticos que los usados en medicina nuclear convencional. Esto implica diferencias en protección radiológicas como que serían, se utilizarían blindajes más gruesos, como lo que serían paredes, puertas y trajes, mayor distancia y barreras físicas por la alta energía, procedimientos específicos para carga, transporte y dispensación del radiofármaco y control más estricto del tiempo de exposición a la persona, como también protocolos especiales para pacientes post-inyección porque permiten mayor radiación. Es decir, se tendría que hacer un cambio en todo, ya que sería una exposición más grande y una afectación para todas las personas alrededor. Muchas gracias. Hola, en este video voy a explicar las responsabilidades del tecnólogo en radiología e imágenes diagnósticas, cómo aplicamos los principios básicos y resolveré algunas preguntas frecuentes. Pregunta 10. Si tenéis ejemplos y responsabilidades del tecnólogo con respecto al tema de protección radiológica. 1. Aplicar el principio ALABA, que traducido al español significa tan bajo como sea razonablemente posible. Ajustamos los parámetros del equipo para usar la menor dosis posible. Ejemplo, reducir el principio de exposición en una radiografía pediátrica. 2. Verificar el funcionamiento del equipo. Realizamos colimación, filtración y controles de calidad. Ejemplo, comprobar que el haz esté correctamente alineado antes de iniciar. 3. Proteger al paciente. Usamos blindajes y posicionamos adecuadamente. Ejemplo, colocar el delantal cromado en abdomen y protector tiroideo. 4. Proteger al personal. Usamos barreras dosímetros y mantenemos distancia. Ejemplo, trabajar detrás del hombro cromado. 5. Educar al paciente. Explicamos cómo colaborar para reducir la exposición. Ejemplo, informar a una embarazada sobre los riesgos antes del estudio. 6. Controlar el acceso a la sala. Solo entra personal autorizado. Ejemplo, colocar señalización de no entrar radiación ionizante. 7. Registrar las dosis. Llevamos control de las dosis aplicadas en cada procedimiento. Ejemplo, anotar la dosis total en TAC en el registro del paciente. 8. Actualizarse en normativas. Asistimos a cursos y capacitaciones. Ejemplo, participar en las capacitaciones. 9. Actuar en emergencias. Aplicamos protocolos en casos de fallas o incidentes. Ejemplo, aislar la sala y notificar en caso de derrame radioactivo. 10. Fomentar cultura de seguridad. Recomendamos al equipo el uso de protección. Ejemplo, verificar que todos lleven su dosímetro. Pregunta 11. En la práctica,
cómo un tecnólogo debe aplicar los principios de protección radiológica en radiodiagnóstico y medicina nuclear. Explique y cite ejemplos. Realizamos exámenes solo cuando el beneficio supera el riesgo. Ejemplo, evitar repetir una radiografía por mal posicionamiento. Optimización alarma. Ajustamos kilovoltaje pico, miliamperaje y tiempo para minimizar dosis. Ejemplo, usar protocolos pediátricos de baja dosis en TAC. Limitación de dosis. Respetamos los límites normativos. Ejemplo, rotar personal en fluoroscopias largas. Blindaje y distancia. Usamos barreras y nos alejamos del haz. Ejemplo, mantenerse a más de 2 metros del paciente en fluoroscopio. Monitoreo. Revisamos dosímetros con regularidad. Ejemplo, verificar mensualmente la dosis ocupacional. Pregunta 12. Respuestas a preguntas frecuentes. ¿Se debe hacer menos proyecciones cuando es posible? Sí, esto evita dosis innecesarias. Ejemplo, si con una sola proyección se obtiene la información necesaria, no hacer dos. ¿Cómo proteger el cristalino? Con capas plomadas, colimación precisa y menor tiempo de exposición. Ejemplo, cerrar el haz para no irradiar la cabeza cuando no es necesario. En fluoroscopia, el tubo debe estar lejos o cerca. Debe estar lo más lejos posible. Ejemplo, al alejar el tubo, la intensidad baja y la dosis también. Se puede hacer TAC, rayos X y PET el mismo día, solo si es clínicamente necesario. Ejemplo, un paciente politraumatizado que requiere diagnóstico inmediato. Medidas para quien sostiene a un niño en TAC. Usar delantal protector, tiroteo y guantes. Evitar el haz y estar al menos tiempo posible. Ejemplo, colocar detrás del paciente, nunca frente al haz directo. Y usar inmovilizadores si es posible. Estas son las responsabilidades y principios que seguimos para asegurar la protección radiológica del paciente, del personal y del entorno. Muchas gracias por ver este video.